Muy buenas tardes, comienza Café de Periodista de hoy jueves, un día muy movido políticamente hablando, en este caso, noticias en Fuerteventura importante, el que era presidente del Cabildo de Lanzarote, Blas Acosta, pues ha dimitido de su cargo de presidente, no ha abandonado su acta, es el secretario y líder del Partido Socialista en la isla de Fuerteventura, y ha dimitido porque tenía tenía la presión de una moción de censura que posiblemente se hubiera firmado hoy contra él, pero que finalmente ahora se queda todo. Pedro, buenas tardes. Buenas tardes, Jorge. A ver en qué queda todo. Ahora está la cosa cada vez más enmarañada. Porque no hay moción de censura. Por el momento no se ha firmado nada. Es que no se puede presentar moción de censura. No, ahora no, porque no hay presidente. Claro. El que está en funciones es el presidente del Cabildo de Fuerteventura, ¿vale? No el de Lanzarote. ¿Y el de Lanzarote es una tal Dolores Corujo, ¿vale? Y que sé que tú la conoces perfectamente. Y es verdad que es secretaria general también. Bueno, sí. pues Ulloa, buenas tardes, Ulloa. Hola, ¿qué tal? Pues la verdad es que lo que ocurre en Fuerteventura no es nada raro, también ocurre y ha ocurrido ya en Lanzarote hace muchos años. Lo de dimitir presidentes que estaban bajo la amenaza de una moción de censura. Pues sí, es el guión de un bodrio que conocemos muy bien aquí en la isla de Lanzarote, y efectivamente en el caso de Fuerteventura ya el run-run, o algo más que el run-run, estaba pululando primero por los pasillos del Parlamento, ¿no? Que fue donde se localizó de cierta manera el movimiento también de algunas fichas o piezas clave de este ajedrez. Y por otro lado, dice Blas Acosta que no va a entorpecer el desarrollo, en este caso, de un nuevo gobierno, pero precisamente esta dimisión un poco sorpresa, pues es lo que va a hacer, al menos va a ralentizar, ¿no?, todo el proceso. Es que lo que se hablaba en todo momento era una moción de censura porque había perdido la mayoría. Esto es un golpe de efecto de última hora. Él argumenta que es que estaba esperando para para poder sacar adelante los presupuestos por responsabilidad. Lo argumenta Blas Acosta, ¿eh? Bueno, pero eso es un parece argumento que no ha sido así, y él lo dijo en declaraciones hoy, que dimite porque ve que al final no va a ser posible la aprobación de esos presupuestos y que no va a ser un obstáculo, como dicen todos, ¿eh? No va a ser un obstáculo para la gobernabilidad del Cabildo de Fuerteventura. Lo cierto es que es un medio lío para entenderlo, porque ahí intervienen pequeños grupos que estaban incorporados en Nueva Canaria y ahora se han ido, y que son los que han provocado la inestabilidad, en este caso en el Cabildo de Fuerteventura. Lo cierto es que ahora Blas Acosta fue presidente con el apoyo, en este caso, de Nueva Canaria, que estaban esos grupos independientes, ¿sí? También Podemos. Sí, era un conglomerado. Un conglomerado, ¿no? Y ahora pues se ha quedado en minoría, y por eso es por lo que ha dimitido, porque estaba previsto una moción de censura de uno de los precisamente que estaba gobernando con él para ser presidente, pero ya nada está claro porque puede ser incluso el candidato del Partido Popular. Y también, si las cosas se complican, y estas cosas dan el PSOE puede ser seguir gobernando con el Partido Popular, o al revés, darle la presidencia al Partido Popular, o al revés, con Coalición Canaria. En fin, que está la baraja muy abierta, Jorge, en Fuerteventura. A mí me parece, en este caso, y no tiene nada que ver con Lanzarote, ni seguramente con su partido a nivel regional, pero me parece que la actitud de este señor de Nueva Canaria, que en su momento ya abandonó el partido, fue secretario general de los jóvenes socialistas a nivel regional y cargo a nivel nacional, abandona el Partido Socialista, se embarca en el proyecto Nueva Canaria, consigue el mandato pasado un acta fue el que hizo perder la mayoría absoluta que tenía Coalición Canaria. Sí, claro, fue el decisivo. En este mandato, junto con estos partidos minoritarios, consiguen 3 actas. Él incluso estaba de acuerdo en esta moción de censura en no ser él el candidato, porque no estaba de acuerdo, porque él es el vicepresidente y era uno de los vicepresidentes y consejero de turismo, un cargo importantísimo. Él decía que él se mantenía en un lado, no era presidenciable y apoyaba lo que dijera el partido. Pues el otro día ya dijo que no, que la acta era suya, y abandona un segundo partido en una trayectoria que tendrá 32 a 33 años. El Alejandro Jorge. Alejandro Jorge le iban a echar de Nueva Canarias, por lo tanto. En principio le había dicho que no era un obstáculo.
él ha asumido en este caso su papel protagonista, cosa que no ha tenido en cuenta su propio partido, en este caso Nueva Canarias, que está hecho de trocitos, como dice la canción, y que son expertos en ganar guerras, no batallas, sobre todo porque tienen un ejército de guerrilleros. En el momento en el que estos guerrilleros ya no están conformes porque, bueno, pues no están más bien a gustos... en ganar batalla y no guerra, no está, sí, es al revés. Pero bueno, Usoa, es que la gente se me pierde mucho con este tema porque hombre, la canción es de pedacitos de ti. Es muy complicado, pero vamos a hablar un poco más porque hoy la alcaldesa de Arrecife, Astrid Pérez, por fin presentaban los presupuestos para el 2021, casi un récord para Arrecife porque recordarán que en la época de Eva de Anta yo creo que no se aprobó sino uno y se prorrogó durante... En época de Eva de Anta no se aprobó ninguno. Se aprobó con José Montelongo de alcalde y con Coalición Canaria siendo integrante de ese gobierno, ¿no? Creo, estoy hablando de memoria, sí. Creo que los presupuestos estuvieron prorrogados durante 3 años. El año pasado, sí es verdad que ya Astrid Pérez sacó unos presupuestos, y este año, por cierto, si mañana se aprueban los presupuestos de forma provisional, son los primeros presupuestos aprobados por un ayuntamiento en Lanzarote, que quién lo iba a decir del ayuntamiento de Arrecife. Y que fuera el de Arrecife. Bueno, Astrid Pérez, es verdad, y después ya vamos a profundizar más, Usoa, pero en general hizo, pues, alabó esos presupuestos, obviamente, dice que son unos presupuestos los mejores de toda la historia de Arrecife por el volumen de dinero que se dedica, y ese volumen de dinero está especialmente justificado o está justificado porque hay una petición de un crédito de casi 30 millones, 27 millones de euros que se van a solicitar a los bancos. ¿Para qué? Pues para emplear el 80% de ese dinero, de esos 27 millones, destinarlo a pagar de una tacada esa onerosa deuda o indemnización que tiene que pagar todo el pueblo de Arrecife por un solar que realmente nunca fue un solar, o al menos fue un solar muy pequeño que luego con el relleno al mar se agrandó y que ahora encima tenemos que pagárselo por las cuestiones más de desidia política en su día, que realmente porque no se hizo un buen pleito, y es donde Astrid Pérez ha dedicado gran parte de la rueda de prensa para echar todas las culpas de esa deuda, sobre todo de la parte de los intereses que se tiene que pagar. A Coalición Canaria se olvidó por completo de que también el Partido Popular estuvo... Partido Socialista. Partido Popular inicialmente fue, por desgracia, fue un momento muy complicado, pero la verdad que fue un momento donde se olvidó de que había una sentencia condenatoria y no se recurrió. Eso trajo consigo después una ruptura de pacto, que entró Coalición Canaria con Manolo Fajardo como alcalde, mientras que Hacienda y Urbanismo lo llevaba, si no me equivoco, José Montelongo del Partido Socialista. Se olvidó de la parte del PSOE, en este caso, que era el concejal de Hacienda, y toda la culpa, en este caso, fue de Manolo Fajardo, que no pagó ni un solo euro según ella. Este es un poco el resumen, y la justificación es que ahora se pide ese crédito porque considera que es una operación muy positiva para el Ayuntamiento de Arrecife, porque se va a pagar, en lugar de estar pagando la deuda a 10 años al 3% y una parte al 5%, se va a pagar al 0,5% con ese crédito, lo cual se ahorra una cantidad de dinero mínimo de 4 millones. Dijo hoy que pueden llegar a ser hasta 7,6 millones de euros, que la verdad es que es un buen dinero, un y sobre todo dependiendo de también si se va a pedir, que eso no sé si lo dijo en la rueda de prensa, una especie de como por pago pronto le van a pedir una rebaja a la indemnización. Pero Usoa, si me deja, vamos a escuchar por parte y vamos comentando, vamos a escuchar el primer total que habla de ella, un poco de cómo van a ser estos presupuestos. En este presupuesto verán que tenemos una inversión de más de 79 millones de euros, 79.770.995,64 euros, y destacar que es fundamentalmente el mayor presupuesto de nuestra historia. Sube, como bien pueden ver, un 55,54%. Bueno, habló también de que hay una bajada de ingresos, precisamente por la situación en la que se encuentra el mundo, ¿no?, en este tema de la pandemia. Capítulo en los ingresos directos vemos cómo bajamos un 2,17%. En estos ingresos indirectos vemos también cómo hemos bajado
un 6,90%. Vemos también en tasas cómo hemos bajado un 9,30%, transferencias corrientes un incremento del 7,76%, en transferencias de capital un incremento del casi el 60,88% y en los activos financieros queda exactamente igual. Este gobierno, sensible con la situación económica que vivimos en el año 2020, procedió a la exoneración de determinadas tasas, como por ejemplo la tasa de las terrazas de los restaurantes y cafeterías, a los efectos de ayudar al sector hostelero de Arrecife. Por tanto, esa es una de las consecuencias de la bajada de esas tasas que hemos procedido para ayudar al sector empresarial local. Bueno, pues hablaba Ulloa de que había una merma de ingresos, evidentemente en algunos capítulos, en otros incluso de transferencia ha aumentado, pero en el capítulo de ingresos de tasas e impuestos ha habido una disminución. Bueno, si es una buena noticia pagar 27 millones de euros por un solar rellenado o ganado al mar, a mí no me lo parece. Además, porque ahora mismo el estado de este parking está bajo la tutela de unos sin techo o unos gorrillas, efectivamente, que te cobran el impuesto revolucionario, entre comillas. Es decir, el futuro de este espacio todavía está por dilucidar. En el momento en el que me hablen del proyecto que conllevará pues esa inversión de 27 millones de euros, es decir, si ha merecido la pena optar por esta opción, que también es verdad que no había otra, porque es muy triste decir que en todo este proceso, que ha sido muy largo y efectivamente ha salpicado a muchas siglas políticas por igual, ha habido hasta penalizaciones jurídicas, ¿no? En este caso por la inactividad procesal del propio Ayuntamiento de la capital, que es un tema que también ha tratado la propia alcaldesa. Ahí sí le tengo que dar la razón a Astrid Pérez, porque efectivamente es una vergüenza que se haya tardado tantísimo tiempo en pagar unos derechos adquiridos por parte de una familia que además tiene una sentencia favorable. Bueno, de todas maneras, como Ulloa se me adelantó a la escaleta, en este caso vamos ahora y después paso a Pedro, de hablar de lo que está hablando Ulloa, de por qué se ha pedido ese crédito y esa deuda al banco. Nosotros tenemos ahora una deuda con el banco, que pues, lo pueden ver, del cero. Teníamos una deuda que hemos amortizado en el año 2020 de 4.044.000 euros, por lo tanto el Ayuntamiento de Arrecife tiene cero euros de deuda en los bancos, que va a tener más de 40 millones de remanente de tesorería, con lo cual es uno de los ayuntamientos, como bien decía el balance económico financiero del Gobierno canario del ejercicio 2020, uno de los ayuntamientos más saneados de Canarias. Durante el 2012 hasta el 2019 no se pagó ni un solo euro del principal. En el año 2012, el alcalde en este momento era de Coalición Canaria y la concejal de Hacienda era de Coalición Canaria. Cuando en el año 2015 cambia el gobierno, se acaba la legislatura, el alcalde es del PSOE, pero el concejal de Hacienda y Urbanismo, porque esto es una expropiación, curiosamente en una persona confluían las dos responsabilidades que tienen que ver con esto, era de Coalición Canaria. Y fue de Coalición Canaria hasta diciembre de 2017. Pues desde el 2012 de esta sentencia hasta diciembre de 2017, Coalición Canaria, que tenía la obligación exclusiva, bien en la alcaldía y con concejal de Hacienda de su partido, o bien como concejal de Hacienda, no pagó ni un solo euro de estos 20 millones de euros. Bueno, pues Astrid Pérez gobierna hoy con el PSOE. Es verdad que en la anterior legislatura fue muy crítica con el PSOE, echaba gran parte de la culpa de este problema a la alcaldesa Eva de Anta. Ahora pues reparte culpas, pero sobre todo inclina la balanza hacia Coalición Canaria como la principal culpable de que no se haya pagado los intereses de esa deuda. Hombre, de todas maneras yo creo que yo creo que es culpa de prácticamente todos los partidos que han estado en ese ayuntamiento durante muchos años, que han habido partidos principales y también socios de gobierno minoritarios. Pero bueno, ella misma en el argumento, en este caso la alcaldesa de Arrecife, yo creo que tira por tierra la primera argumentación, porque es verdad que Manolo Fajardo en el 2015, 2012, 2013 hasta 2015 es el alcalde de Arrecife, ¿no? Pero es que el socio de gobierno de Manuel Fajardo, de Coalición Canaria, concejal de Urbanismo y Hacienda,
era del Partido Socialista. Lo digo porque después, en el año 2017, estando en la alcaldía el Partido Socialista, parece que ya ese concejal de Hacienda y de Urbanismo, que tenía mucho peso en ese momento, antes parece que no tenía tanto peso, y siguen teniendo la misma responsabilidad, confluía en la misma persona el tema del dinero y el tema del urbanismo. Así que, hombre, yo creo que hubiera quedado mejor la alcaldesa, que yo no por nada, a mí sí me parece que hacen una buena operación, sí es verdad que se ahorran 7,6 millones de euros, pero yo creo que lo que tiene que hacer es repartir responsabilidades entre la gente que evidentemente ella no tiene, porque no estaba, pero los anteriores que apelluden con su responsabilidad. Si es del Partido Socialista, el Partido Socialista; si es de Coalición Canaria, y si es, por ejemplo, mi grandísimo amigo y añorado Cándido Reguera, pues Cándido Reguera del Partido Popular. Y hay una cosa el que tenga la responsabilidad, que la tenga. Que no comprendo, pero como no he estado en la rueda de prensa, y esto lo admito, pues no tengo a lo mejor la información suficiente para hacer esta aseveración, pero la voy a hacer igualmente. Vamos a verla. Acabo de escuchar, de hecho, a Astrid Pérez decir que se desploman los ingresos. En año y medio, es decir, en julio del 2019, estaba diciendo que solo veía el mástil del barco, con respecto a una situación financiera catastrófica del Ayuntamiento de la capital. Y acaba de decir hace nada que ahora cuenta con el ayuntamiento más saneado de Canarias. Pero, ¿cómo hace las cuentas esta alcaldesa? Pero fue gracias al año que lleva ella. O es gracias a los 27 millones de crédito que va a pedir y según lleguen tendrán que repartirlo. No, eran los remanentes. Con los remanentes de años anteriores, sí es verdad que se pagó la deuda. Vamos a ver, si algo se hizo en la época de los 3 años del Partido Socialista con Eva de Anta, prácticamente no gastarse nada de nada. Entre otras cosas porque tenía unos líos con las intervenciones que no tenían interventor. Y entonces había unos líos que prácticamente en 3 años Eva de Anta no empleó ni un solo duro. Bueno, pero entonces, eso ya lo sabía Astrid Pérez cuando en julio del 2019 convocó a todos los medios de comunicación para decir que la situación financiera o económica del Ayuntamiento de Arrecife era gravísima. Eso ya lo sabía, ¿no? Sí, efectivamente, pero lo cierto es que la situación no era era malísima porque no se había invertido nada. Entonces, ¿qué creemos? ¿Lo de antes o lo de ahora? Que si tienes que invertir todo lo que hacía falta, pues deberíamos mucho dinero. Por eso me parece acertado, a mí, yo sé que Coalición Canaria en eso está en contra, Podemos también está en contra, pero yo creo que si, como dice bien Pedro, si la alcaldesa, como lo ha explicado, se ahorra 7 millones en esta operación de largo alcance. Parece ser una buena operación. Sí, así yo creo que puede ser una buena operación. Otra cosa es que efectivamente también lo reconoció la alcaldesa, que ahora mismo está suspendida la regla de gasto. Cuando se vuelva a poner en el año 2022, si se pone, pues entonces empieza a complicar mucho la situación del ayuntamiento. Sobre todo por las 3 sentencias. Por las 3 sentencias y por este crédito. Por este crédito, por las 3 sentencias. Ya tiene una capacidad de endeudamiento altísima. Y porque lo lastra sobre todo también el tema de la Rocar, que en algún momento surgirá, por cierto. Bueno, lo de la Rocar va a pasar, pero peor, ya será la ruina total y absoluta. Y después se echarán, cuando ya salga la sentencia, dentro de 6, 7 años ya definitiva, echarán la culpa. Aquí yo lo vengo diciendo hace más de 20 años, más de 20 años. Se echará la culpa después, todo, cada partido, el PSOE, que nunca ha querido llegar a un acuerdo con la propiedad, se lo echará al Partido Popular, que sí quiso llegar a acuerdo con la propiedad. A Coalición Canaria, que nunca se supo muy bien lo que quería. En definitiva, ya verán que los 3 principales partidos de Lanzarote se echarán las culpas dentro de 6, 7 años cuando nos digan que tengo que pagar unos 100 millones de euros. Por cierto, ya que se recordó el pasado, lo que sí está claro es que del 2019 para atrás, el único que repite en esa corporación como concejal está en las filas del Partido Socialista, que algo dirá, ¿no? Digo yo, lo acaban de, por lo menos aludido directamente, aunque no en el cargo, era parte de ese grupo de gobierno. Y después hay una tal Cristina Duque, que antes de ser delegada del Común, o como sea el cargo ese que hay aquí en Lanzarote, era asesora de Hacienda de ese ayuntamiento también. O sea, que alguna responsabilidad tendrán estos 2 concejales, uno que son concejales ahora, que antes uno fue concejal y otro asesor en ese gobierno irresponsable, vamos a decir, que no hizo absolutamente nada. Bueno, Cristina Duque en teoría tenía otro plan, ¿no?, estratégico de pago, que nada se parecía a este, porque en su caso creo que planteaba planes anuales, no directamente pagar todo de golpe, ¿no? Era para ella no ha estado, me parece, en esta comparecencia pública, ¿no? Y no sé si se ha explicado la razón de por qué los concejales de Arrecife el otro día, precisamente cuando se estaba tratando este tema, digamos, en la comisión informativa o de gobierno, se levantaron y
crearon esa mini crisis, ¿no?, dentro del gobierno. El que dio explicación de por qué se levantó el otro día fue Alfredo Mendoza. Pero no se me adelante, que eso está ahora viene. Pero para aclarar, el plan que tenía, en este caso, Cristina Duque, era pedir un crédito en lugar de 30 millones o 27 millones, de 10 millones y pagar anualmente. ¿Por qué? Porque creía que con eso el ayuntamiento tendría menos deuda y podría pedir más ayuda y más tal. Ahora, con las reglas del gasto, que no se están aplicando por el tema de la pandemia, pero cuando se apliquen, pues evidentemente estos 27 millones juegan negativo para poder hacer operaciones futuras para el ayuntamiento. Y ahí es donde está la duda. Pero yo considero que lo que dice Astrid Pérez puede tener razón, en el sentido de que si nos ahorramos 6, 7 millones de euros... 7.600.000, dijo. Oye, pues se puede llegar que se puede, a vamos, no se sabe exactamente, está hablando entre 4 y 7 millones. Vamos a ver si hay una quita o no hay una quita, que creo que es una de las noticias que va a anunciar próximamente, porque están negociando, el ayuntamiento con los propietarios, para decirle, mire, si yo le pago todo de golpe, oiga, pues esto es un esfuerzo que vamos a hacer, y dado que, en definitiva, usted sabe que ese terreno ustedes lo ganaron por mal defensa del ayuntamiento, vamos a ver si usted nos rebaja algo, ¿no? Y yo no es por nada, y no tenían que haber guardado este as en la manga para después decir, mire, si yo te pago junto, ¿me vas a quitar algo? Porque si ya le estás diciendo que lo vas a pagar... No, pero yo creo que eso está negociado. Vale, pregunto. Eso debe estar porque ya, además el jugador de póker sería la jugada. No debe ser negociado, por lo menos hablado estará seguramente. Pero bueno, en cualquier caso, sigue Astrid Pérez en la rueda de prensa atacando a Coalición Canaria. 5 de diciembre de 2018, siendo alcaldesa de Badeanta. Siendo alcaldesa de Badeanta es la primera vez que se paga una parte del principal. Estos señores han permitido que haya una familia que cobre, es el negocio del año. Yo quiero un negocio así. Yo quiero ser propietario de una familia y tener un grupo de gobierno y unos señores que por su inactividad me hagan ganar anualmente casi 2 millones de euros. Que es lo que curiosamente siguen pretendiendo. Ayer oía unas declaraciones de Coalición Canaria que decía, esto era un disparate el pago único. Que esto es un disparate. Y tendrá que explicar Coalición Canaria a la ciudadanía por qué han tenido una actividad procesal, por qué no han pagado ni un solo euro de principal, pudiendo presupuestariamente y pudiendo pedir un crédito en el banco que le salía un tipo de interés menor. Y porque han permitido que estos señores cobren mucho más dinero, que es una familia en contra, perjudicando gravemente los intereses del ayuntamiento. 6 años en este caso, el grupo nacionalista en este cabildo, nos condenan a 5 puntos, según auto judicial de fecha 5 de diciembre de 2018. Miren, fíjense la gravedad de lo que hace Coalición Canaria en este ayuntamiento. Es que, sinceramente, ha perjudicado gravemente y sigue intentando perjudicar gravemente los intereses de este ayuntamiento y de nuestro pueblo de Arrecife, porque ese dinero tiene que volver a Arrecife, al dinero público. Con el agravado, con el que tenemos, supone un coste de 9.219.000. Nos han condenado inicialmente a 20 millones de euros. Menudo negocio el de la familia, auspiciado y ayudado y con colaboración activa de algunos. Hombre, yo de verdad que a Astrid la quiero mucho y sinceramente se puede, no digo mentir, pero sí se puede, hombre, no vas a criticar a tu socio de gobierno porque esto está muy mal visto, a tu propio socio de gobierno, pero tratar de defender a Eva de Anta, que fue la primera que pagó por obligación, doña Astrid, pagó por obligación porque se lo pidió el juzgado porque si no la metía en Chirona, doña Astrid. No esté usted diciendo cosas que no son verdad porque es que hay que decirlo todo. Oiga, el PSOE, igual que Coalición Canaria, hicieron una pésima gestión. Y es verdad que también el PP en la parte de que le tocó en su día. Pero sobre todo, Coalición Canaria y PSOE fueron los que realizaron una pésima gestión. Como las van a realizar en el tema porque está por el mismo camino, ¿eh? Ustedes no se lo creen, pero el tema del islote del francés va por el mismo camino, pero peor, porque no van a ser 20 millones, van a ser por lo menos, comparando lo que le dieron, por lo menos 100. 100 millones es el mínimo. Bueno, Jaime en su momento Jaime que ha muerto sí, a mí me enseñó una tasación judicial de 170 millones de euros, ¿no? De un juzgado.
Pero bueno, pero vamos a poner 100 millones, más intereses de la deuda. Ya verán lo que nos va a salir. De todas maneras, Jorge, dime tú a mí que esto no parece un poco surrealista ver a un grupo de gobierno criticando a la oposición. Esto no debería ser al revés. Pregunto. Porque yo de verdad, a mí, alcaldesa, a mí me has convencido. Si se ahorran 7,6 millones de euros, sí, chapó la operación. Yo era de los que criticaban la operación. Pedro no estaba convencido. Si lo ha hecho, chapó. Pero hombre, yo menos mal que no fui, que suelo ir a una rueda de prensa a ver al grupo de gobierno, hacer oposición a la oposición. Bueno, y por cierto, escuchar, decir algo positivo de la peor alcaldesa, para mí hasta política, la peor política que ha habido en la historia, no reciente, en toda la historia de la isla de Lanzarote, por no hablar de la política que peor gestiona ese ayuntamiento, que es Eva de Anta, y verla de la boca yo creo que fue el azote, porque creo que Astrid Pérez hizo una muy buena oposición durante los 4 años que estuvo. Hablar algo positivo de ese mandato, yo de verdad es que me quedo alucinando. No, porque lo único que pasa es que hay que tener un poco de memoria. Lo que pasa es que hay que tener un poco de memoria. Gran parte tiene, para mí, de lo que está diciendo la alcaldesa, tiene razón, pero ¿qué es lo que se lo quita, o por lo menos le quita veracidad? Cuando trata de defender cosas que todo el mundo sabe que ella fue la primera en criticar. Usoa, quería decir algo, creo. Bueno, aporta un poco de coherencia a esta tertulia. Y ya que me lanzas, digamos, el anzuelo. Nada, memoria y en este caso prudencia, ¿no? Yo creo que es lo que tendría que tener también la alcaldesa, porque a mí estos discursos triunfalistas, teniendo en cuenta que hace nada ella misma, insisto, estaba describiendo un panorama financiero grave. Anteriores alcaldes también hablaban en la misma sintonía con respecto a que el Ayuntamiento de Arrecife podía llegar a un colapso. Manolo Fajardo Feo en su momento creo recordar que lo cuantificó en 90 millones de euros, porque aquí no estamos hablando solo de los 27 que ahora mismo esta señora va a pedir, digamos, a tocateja a la entidad bancaria X. Sino que hay otras indemnizaciones que hay que costear, ¿no? Que no es la única. Y de ahí la importancia que se dijo en su momento de que el Plan General fuera una herramienta para solventar los nuevos conflictos por parcelas que se puedan dar en la capital. Yo creo que ahí es donde también ahora mismo está el equilibrio de la balanza. No solo con esta presentación, yo la verdad es que financieramente no la voy a discutir porque no tengo datos, y entiendo pues lo que considera Astrid Pérez, y voy a personalizar en ella porque teniendo en cuenta lo que pasaba el otro día, yo de verdad que al menos a los concejales del Partido Socialista no creo que ahora mismo les parezca bien la operación. Otra cosa es que hayan tenido que tragar los sapos obligados por en este caso responsabilidad política, pero en el caso de Astrid Pérez, si ella considera, y entiendo que lo ha consultado y que lo ha comparado, ¿no?, en los pros y los contras, pues vamos a ver lo que ocurre. Desde luego que la inacción no podía continuar al frente, en este caso, del Ayuntamiento de Arrecife, en decisiones determinantes que nos estaban costando una media de intereses de demora enorme, ¿no? Millonaria. Millonaria. Pero yo por aportar algún dato porque la gente pregunta, oye, es que ¿y por qué Coalición Canaria cuando gobernaba con el PSOE y el PSOE cuando gobernaba con Coalición Canaria, incluso cuando gobernaba con el Partido Popular ya anterior, porque el primer pacto PP-PSOE no es el de Astrid, ya hubo uno con el señor Cándido, lo que pasa es que duró menos que un dulce en la puerta de un colegio. Pero en cualquier caso, ¿por qué dirán ustedes? ¿Por qué? ¿Por qué no pagaban? Porque, oye, yo me creo que Astrid Pérez lucha por lo mejor, yo siempre lo he creído, por lo mejor para los intereses de Arrecife. Pero no creo yo que el señor Manolo Fajardo, que se encontró también un ayuntamiento desmantelado y como estaba con el caso de Unión y tal. Yo creo que Manolo Fajardo se dejó la vida. Se dejó la vida y todo lo que pudo. Pero bueno, después tenía unos gandules al lado, se dejó la vida. O por ejemplo, ¿por qué nadie tomó una decisión nunca con él? Porque nadie quería pagar. Nadie quería pagar la deuda porque le parecía que eso era... ¿Cómo se iba a justificar pagar 20 millones, que era lo que había sido condenado? En un terreno ganado al mar, que es verdad que hay un conflicto. Y entonces nadie quería pagarlo. Pero no el de la titularidad. Pero ya veníamos advirtiendo aquí que esto cada día que no se pagaba iba a seguir cargando intereses. Igual que va a pasar con, insisto, con el islote del Pero cuando tú planteas, perdóname que pero te interrumpa. Pero no acaba de terminar el argumento. Sí. ¿Por qué, Usoa? ¿Por qué nadie quería pagarlo? Porque tenían miedo a la opinión pública, porque hay medios de comunicación aquí de Lanzarote que dicen, no, ¿cómo vas a pagar esto? Es que esto no se le puede pagar porque no se lo merece. Y posiblemente tenga razón, no se lo merece, pero por la inacción,
por la falta de defender bien al ayuntamiento en su día, se ha llegado a estas circunstancias, donde se ha tenido que pagar pues, con intereses casi 27 millones de euros. Es que principalmente eran 20. Usted imagínese. Principalmente eran 20. Inicialmente, perdón, no llamo principalmente. Claro. Inicialmente eran 20. En toda esta demora se ha convertido, digamos, la bola en 27 millones de euros. Bueno, y después lo demás... No, en 27, ¿no? Lo que pasa es que se han pagado ya 3. Se han pagado ya 3. Bueno, 3 vinculados con los intereses. Sí, con los intereses. Casi todo lo que pagó, lo poco que pagó Eva de Anta fue intereses. Después ya empezó Astria a pagar intereses y capital. Pero en cualquier caso, yo lo que quiero decir es que este tipo de cosas, ustedes imagínense si las cosas se hubieran hecho bien en esta isla o en Arrecife, eran 20 millones de euros que se podían invertir. Y mira, y en favor del que era concejal del PSOE de Hacienda, casi lo matan en el partido, porque él, sabiendo que esto era una deuda que iba a lastrar al Ayuntamiento de Arrecife durante años en su atraso ya que tenía, pues intentó negociar con la propiedad el que se quedara la propiedad, darle un uso y permitirle un uso urbanístico en la zona. Que yo tampoco estoy muy a favor, porque ahí cualquier uso urbanístico que se le dé, la verdad es que rompería mucho esa zona. Pero es un asunto que había que abordar. El primero, el que yo recuerdo... Se va a hacer una especie de parking. Pero ahora es del ayuntamiento, pero digo de uso privado. Pero bueno, pero en cualquier caso era por lo menos una forma de debatir, pues creo, según me cuenta él, o me contó él en su día, si no me equivoco y me falla la memoria, que casi lo matan en el partido. En fin. De todas maneras, Jorge, porque el partido decía que esto era darle pie y la razón al islote del francés. En esta rueda de prensa sobra que Astrid Pérez arremeta contra Coalición Canaria y se olvide del Partido Socialista. Porque si no, yo creo que hubiera dado una rueda de prensa lo más lógica del mundo, incluso recordando el periodo donde ellos estuvieron al frente. Pero una rueda de prensa intentando suavizar, dulcificar la nefasta gestión del Partido Socialista y intentando también dejar a un lado la también nefasta gestión que hizo, en este caso, Coalición Canaria, y también, nada más que criticar la de Coalición Canaria, es que no tiene ni pie ni cabeza. Yo creo que debería centrarse en que ella es la alcaldesa de Recife, pero es la presidenta del Partido Popular. No tiene necesidad ninguna de olvidar o de obviar la responsabilidad que tiene el Partido Socialista. Es que no la tiene. Bueno, ¿y por qué el Partido Socialista, que dijo hace escasamente 3 días en la Comisión de Cuentas del Ayuntamiento de Arrecife que se abstenía porque no veía nada esos presupuestos, como antes preguntaba Usoa, ha dicho ahora que sí, buena, que se aprueban esos presupuestos tal y como lo tenía preparado Astrid Pérez? Hemos podido terminar y finalizar y aclarar, y evidentemente, como no podía ser menos, e incluso en la propia comisión teníamos clarísimo que no podíamos permitirnos el lujo de no aprobar unos presupuestos como los que hoy acabamos de ver y acaba de presentar la alcaldesa. Sí es cierto que en la Comisión de Cuentas siempre nosotros hemos tenido la perspectiva de que se trata de un órgano de trabajo, y en ese contexto es donde se debe elaborar un documento como tan técnico como el que acaban de presentar, de esta forma tan didáctica que acaban de ver, pero no deja de ser un documento muy técnico que generaron muchísimas dudas a todos y cada uno de los componentes del grupo PSOE en el Ayuntamiento de Arrecife, referente a cuestiones como bases de ejecución, capítulo 2, capítulo 4 y sobre todo en las inversiones que se iban a realizar. Entonces estábamos valorando aún todavía cuáles eran las nuevas condiciones que se podían establecer desde el punto de vista financiero y qué podía repercutir en el futuro de los próximos presupuestos de la corporación, y una vez aclarados esas dudas, que se aclararon en torno al lunes, el martes, evidentemente nosotros teníamos clarísimo que estos presupuestos son unos presupuestos que, como hemos visto, van a suponer un incremento del 55% con respecto al presupuesto del año pasado, y van a mejorar en mucho las condiciones, y además, como bien ha explicado la alcaldesa, podemos ver que el hecho de pedir un crédito produce un ahorro de 7 millones prácticamente. Bueno, a Alfredo Mendoza le ha tocado jugar con la más fea en este caso, ha tenido que tratar de justificar, porque las dudas que tenía el PSOE, y es donde yo creo que donde tendría que haber estado el debate en esta rueda de prensa, la duda que tenía el PSOE y tiene parte de la oposición es si aparte del presupuesto en sí, de las partidas que hay para inversión y tal,
si realmente este crédito, la operación que ha diseñado Astrid Pérez, la alcaldesa, es positiva, como en principio parece que es muy positiva para los intereses del propio ayuntamiento. Y si iba a pero no lo ve, el tema de la estabilidad. Pero no lo ve así de positivo, no lo veía Cristina Duque. Es por el tema de la estabilidad. Ellos piensan, o tenían la teoría, ahora parece que no, hoy parece que no, que han tenido alguna reunión y se les ha explicado, que podía perjudicar esa regla del gasto que en su momento, en cualquier momento, pueden volver a ponerla en vigor, y el ayuntamiento pues se veía prácticamente bloqueado. Es la argumentación que tenían ellos en Petit Comité, porque hay que recordar que hoy, después de esta no explicación, porque Alfredo al fin y al cabo no ha dicho nada, el otro día podíamos enterarnos, aunque no hicieron ningún tipo de declaración. Alfredo casi se me pareció por lo que dijo, casi. Porque Alfredo tiene un nombre de madera, aparte que es buena gente y buena persona, que así todo el mundo que lo conoce lo dice, pero se me pareció casi a Pepe Juan, que habló 1 minuto y medio. Oiga, y habrá que ponerle un traductor para saber exactamente cariño, ya quisiera Alfredo parecerse a Pepe Juan, sobre todo en la gestión. No estoy hablando de la gestión, Pedro, estoy hablando cuando a Pepe Juan se le pregunta algo que no quiere decir. ¿El Partido Socialista? El Partido Socialista. Y te contesta cualquier cosa menos lo que le has preguntado. Usual. Bueno, yo he entendido que se estaba justificando a sí mismo, ¿no? En esta explicación que efectivamente es un poquito abstracta. El Departamento de Hacienda está dividido, no está bajo la tutela, en este caso, del Partido Socialista solo, sino que digamos que el mango de la sartén lo tendría Astrid Pérez. E incluso esto es una metáfora pues extensible al papel que juega Alfredo Mendoza y otros socialistas con respecto al verdadero poder, ¿no?, de control y gestión que tiene el Ayuntamiento de Arrecife, que no es precisamente ellos, sino el que ejerce Dolores Corujo desde el Cabildo. ¿Qué futuro le vamos a dar a este enclave? Es la siguiente pregunta que me gustaría que abordaran, porque efectivamente 27 millones de euros de deuda hay que asumirla a largo plazo, junto con el resto de causas que se tienen que ir sumando, ¿no? Causas que hemos perdido y que hay que afrontar económicamente. ¿Cómo va a rentabilizar el Ayuntamiento de Arrecife este espacio? Efectivamente, José Montelongo fue uno de los pocos que planteó el plan general como una herramienta de permuta con la propiedad, pero yo creo que era ya demasiado tarde. Tenía que haberse anticipado mucho antes. Y una de las razones por lo que también empezó a distanciarse, ¿no? Una de las tantas razones por la que el PSOE, la dirección radical de aquel momento del PSOE, trató de distanciarse. Que por cierto, en el pleno de mañana se va a tratar temas del plan general y ha quedado todo diluido por todo esto. Bueno, en cualquier caso, yo lo que espero es que Arrecife, esto es un marrón a cualquier alcalde o alcaldesa que hubiera estado al frente, porque hay que pagar de momento ya quedan 24, 23 millones, se han pagado 3 millones, pues si eran 27 quedan 24, si no me equivoco, por ahí, más o menos. Son 24 millones de euros que se tiene que pagar por un solar que la mitad, por lo menos, y lo digo porque tengo edad, por lo menos la mitad fue ganado al mar. Por lo tanto, no podía ser de nadie. Y aquí, por una mala gestión de los intereses del ayuntamiento... y una golfada que se provocó. Me estaba mandando un mensaje para una golfada. Porque me está mandando un mensaje Andrés Medina, es concejal en este caso del Ayuntamiento de Arrecife, y me dice: buenas tardes, están olvidando de los 23 millones de euros del Colegio Mercedes Medina, los geranios y el campo de fútbol del Tavista. Son otros tantos millones que hay pendientes. Y también añade: los responsables de Ginori fueron Cándido y Pedro de Armas, concejal de urbanismo en ese momento. Bueno, echar toda la culpa a esos dos señores me parece exagerado, porque es verdad que ya la sentencia era negativa, lo cual quiere decir que era a favor, casi todo. Pero evidentemente algo más se pudo hacer, al menos intentar. Yo creo que lo que había que hacer inicialmente, en vista de que se había perdido la primera sentencia, lo que hace cualquier persona, es con el riesgo que cuenta, vamos a llegar, que es lo que intentó José Montelongo, alcalde, y después también fue, en este caso, concejal de urbanismo. Por el antes fue concejal de urbanismo y de Hacienda y después alcalde. Bien, y intentó, por lo que dice Usoa, con el plan general, con esa herramienta, buscar una salida, ya sea de permuta o permitirle una cierta construcción para que ellos pudieran hacer negocios, los propietarios, por muy duro que fuera para todos. Pero lo cierto es que hemos tenido que pagar, como bien dices tú ahora, 27 millones, 20 más 7 de intereses, más lo que tú acabas de comentar que hay que pagar.
Sí, lo que pasa que en el caso de José Montelengo también después derivó el discurso no ya tanto a darle una oportunidad a los propietarios, sino a que el propio ayuntamiento, como decía yo antes, rentabilice, ¿no?, ese dinero, digamos, que ahora mismo lo podemos considerar un gasto, sí, él pues que se convirtiera en una inversión de futuro. Me recuerda Andrés Medina, por ser exactos, que esto de Cándido Reguera y Pedro de Armas, en realidad lo dice porque no recurrieron, dice, la valoración del terreno y no pidieron escrituras del solar. Sí, es lo que te digo, que en aquel momento, ustedes recordarán, fue todo el tema del caso Unión. Fue posterior al caso Unión. Pues justo el gobierno ese mocionó al que estaba gobernando. Claro, fue el que mocionó. Bueno, lo cierto es un asunto de las páginas más tristes y oscuras que se ha escrito en el Ayuntamiento de Arrecife. Y se han escrito muchas. Y se han escrito muchas, como dice don Pedro, pero todavía, insisto, porque no es que tengan ninguna gana de darle una millonada de dinero, en este caso a los propietarios del islote del Francés, pero si va por el mismo camino, señores, se los digo, ya hipotecaremos esta capital para toda la vida, a no ser que haya una persona, un político, y esto tiene que ser de consenso, porque son de los grandes temas que afecta a todos los partidos, porque al final mire cómo esto ha afectado al PSOE, afectó a Coalición Canaria e incluso al Partido Popular. Por lo tanto, son los grandes temas que hay que ponerse de acuerdo. ¿Qué va a pasar con el resto de problemas que tenemos con en este caso, el caso del propio islote del Francés? En fin, ya veremos lo que ocurre, pero ahora nos vamos 2 minutos a publicidad. Bueno, pues el Parlamento de Canarias aprobaba, si no recuerdo mal, ayer una iniciativa que proponía Jesús Machín Hijo, en este caso para buscar áreas en Canarias, no solo en Lanzarote, en Canarias, áreas para de alguna manera poder estacionarse o aparcar las autocaravanas. Áreas de servicio. Áreas de servicio, efectivamente. Don Jesús, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Jorge, y a todos los que están presentes. Bueno, hola, Jesús, exactamente Jesús. ¿Cuál fue tu iniciativa para que todo el mundo lo entienda? Bueno, mi iniciativa fue que hay una necesidad y una reivindicación por parte del sector que no tienen en Canarias y mucho menos en Lanzarote áreas de servicio y estacionamiento para pernoctar también. Unas zonas habilitadas que se regulen, donde se pueda establecer los servicios mínimos, donde esté también pues la luz, donde esté su seguridad, donde también seguramente se tendrá que pagar su precio público por un tiempo limitado, ya sean espacios públicos o privados, y que sean los ayuntamientos, en este caso, los que decidan la capacidad de carga que se establece sobre esa zona destinada a tal uso. Lo que establecíamos en la propuesta era que se regulara un marco normativo urbanístico que tenga encaje dentro de los planes generales y los planes insulares y que se hicieran un corto espacio de tiempo. Lo que se establece, Jorge, es que por qué esta práctica, esta reivindicación por parte del sector no se ha atendido, y sobre todo que tenga encaje porque es posible, no se debe prohibir por prohibir, dentro de cumpliendo unos requisitos, cumpliendo unas normativas urbanísticas y también sancionando a quien no respeten, a quien ensucien, a quien destrocen el entorno y el paisaje natural Jesús, de Canarias sin respetar lo que se debe, ¿no? Porque Jesús, ahora, ¿cómo está la situación? ¿Cuál es la situación, digamos, legal de los caravanistas? Pues la situación es que están fuera de la ley, o sea, cada vez que van a desarrollar su actividad se encuentran con que están fuera, no tienen nada que les regule, no tienen nada que les posibilite, no tienen absolutamente nada que les dé posibilidad para desarrollar su actividad con todas las garantías legales, que ellos pueden realizar la actividad diligentemente, pero no hay nada que les regule. Recordamos la situación que se produjo en el municipio de Aría no hace tanto tiempo, pero es que tampoco esta actividad se puede hacer en todos lados. Hay normativa específica sectorial que dice que no se puede en el dominio público, por lo tanto hay que regular y dar posibilidad. Por eso esta proposición no de ley, en la que tenía el apoyo de la mayoría de la Cámara y en la que se sacó adelante para posibilitar, porque hay que dar posibilidad, porque a no todo el mundo a lo mejor le gusta ir a un hotel, a un apartamento, y también tenemos derecho los canarios de hacer un turismo interior, de conocer nuestros rincones y de disfrutar de nuestro litoral. Pero Jesús, tú no estás defendiendo, digo, porque ya he oído algunas críticas diciendo, hombre, Jesús Machín lo que quiere es poner zonas habilitadas en las costas para privilegios de los caravanistas.
Hombre, si se leen la ley de costas, es imposible porque está prohibido en la ley de costas que se pueda establecer este tipo de zonas y hogares de servicio en el dominio público. Está consensuado con las dos plataformas de Lanzarote de autocaravanistas. Está consensuado de tal forma que sé que no van a ser los sitios perfectos e idóneos, pero es que la ley, la normativa sectorial de costas prohíbe en el dominio público, por lo tanto se debe consensuar los sitios y sitios que donde los ayuntamientos sean los que elijan esa capacidad de carga sobre el territorio destinado al uso, que sea por tiempo limitado. Ya hemos establecido como un máximo de 72 horas contiguas y donde se establezcan los requisitos mínimos para establecer dendo regular, y no se trata de esos poblados que existían y que a algún lado existen en el litoral, porque eso está prohibido por la ley. Don Jesús, a mí personalmente me parece muy bien, muy acertado, muy atinado lo que usted está diciendo, pero ya también hay gente, porque usted sabe que siempre están uno y otro, sí, que dice que todo lo contrario, que Jesús Magín lo que quieren es meter en descampados fuera de la costa a los campistas. No, tampoco. La propuesta que se lleva es que debe haber un consenso, pero dentro de ese consenso hay que respetar la ley. En el dominio público no se puede hacer ese tipo de actividades ni se puede desarrollar. Por lo tanto, hay que buscar zonas aledañas y zonas que se permitan convivir a los amantes de esta práctica con los que están en contra de esta práctica. Sin regulación no hay convivencia, sin convivencia no hay respeto, y sin respeto pues no podemos triunfar ni disfrutar como sociedad, Jorge. Jesús, si puedes echarte un poquito más para atrás, porque no te estamos viendo sino nada más que... Ahora Jesús, gracias. Ahora te vemos entero, es que antes te veíamos la mitad. Jesús, ¿qué tal? Buenas tardes. Yo dos preguntitas, una que tiene que ver con esto, porque esto es una lucha que se sigue desde hace mucho tiempo, el tema de la convivencia con los autocaravanistas y caravanistas, el tema del plan insular. A mí me gustaría saber qué encaje tiene el plan o los planes insulares de toda Canarias, porque siempre se ha chocado con ellos. Esta es mi primera pregunta. Y después voy a la de bueno, voy a hacer de malo. Venga. Vale, nada, le contesto. Hay una herramienta en la nueva ley de suelo aprobada en la pasada legislatura donde se establece que hay unas ordenanzas municipales o insulares donde se puede establecer un cambio de la normativa puntual del plan insular. Se establece que siempre que esta modificación no vaya sobre recalificaciones o sobre elementos sustanciales de la normativa urbanística insular, que debo recordar que tiene la misma edad que yo nací en el 91 y está aprobado desde 1991. Por lo tanto, no se adecua a las nuevas realidades. Existe encaje, se puede realizar con esa ordenanza insular. Esa ordenanza insular tiene carácter provisional hasta que haya una nueva regulación del plan insular y, por lo tanto, por motivos urbanísticos no hay ningún tipo de problema. Si hay voluntad, se puede llevar a cabo. Sí, quería preguntarle dónde está la consejera de Turismo del Gobierno de Canarias. Me refiero a Yaiza Castilla, ¿no? Porque el otro día Fernando Clavijo estaba solicitando esas ayudas o ese rescate casi del sector turístico. Por cierto, votó en contra el Partido Socialista en el Senado. En el caso de Canarias, este tema no sé si ha quedado muerto, por eso le hago la pregunta. Y también, ¿qué le parece esa plataforma, digamos, de distribución o de comercialización directa que quiere poner en marcha precisamente el Gobierno autonómico y esta consejería en particular, y que ha sido criticada, ¿no?, por los gigantes del turismo, diciendo que el sistema está ya desarrollado para que haya intermediarios? Bueno, lo primero, la verdad que es bastante lamentable que fuerzas con diputados canarios, con representación canaria, a un plan de reactivación turística, un plan de rescate turístico diferenciado para Canarias, pues voten en contra de la disciplina de partidos. Yo sé que a veces es difícil de romper, pero en este caso, cuando tenemos un porcentaje, por ejemplo, de jóvenes en paro de más el doble de la media nacional, donde tenemos a la cabeza de Europa, donde tenemos la mayor porcentaje de población en ERTE, cuando estos ERTE se están convirtiendo en ERE, pues no entiendo cómo no dan un vuelco a su nivel parlamentario, y aunque sea de otra formación política, la persona que propone, la persona que eleva ese plan de rescate, no entiendo cómo lo votan en contra. Es cierto que la señora Castilla está desaparecida en el gobierno, está
es cierto que se han intentado acciones por parte desde la oposición, del Grupo Nacionalista, Coalición Canaria, Partido Nacionalista Canario. Hemos presentado infinidad de medidas y, como siempre, como venimos de la oposición, pues no se nos toma muy en cuenta. Seguiremos en esa senda de seguir proponiendo y de seguir incentivando. Y a la segunda pregunta, pues la verdad que me sorprende en cierta medida la improvisación continua que se está llevando a cabo en este asunto. Ayer ponía un ejemplo con respecto a las empresas, a las pymes también del sector turístico. O sea, en lugar de estar ayudándolas, incentivándolas, estamos siendo originales, siendo distintos en las medidas, y no estamos teniendo éxito en casi nada. O sea, a las empresas del sector turístico y a todas en general, las pymes, lo que le interesa es que le quiten impuestos, no que se los atrasen ni se los aplacen. Lo que interesa es incentivo, no adherirse a créditos ICO, sino que le den ayudas directas, y en eso trataba nuestro plan de rescate, y en eso hemos visto que se ha ido denegado por parte del Partido Socialista. Déjame un segundo nomás para, y ya terminas tú, Pedro. No sé qué, bueno, no sé, me imagino que tú ahí en el Parlamento habrás hablado algo de lo que está ocurriendo en Fuerteventura, donde hoy dimitía Blas Acosta como presidente. Coalición Canaria tenía previsto, al menos esto es lo que han dicho los medios de comunicación de esa isla, participar en una moción de censura, pero ahora se ha paralizado todo por esa dimisión. ¿Cómo ves el asunto, Jesús? Obviamente eso le corresponderá a los compañeros de Fuerteventura. Sí, verdad que se habla del tema. No sé si han visto el último informe del secretario de la institución, en el que establece cómo es el procedimiento a seguir ahora. No sé qué establecerán, si presentarán moción, si no presentarán, si será Lola García la presidenta. En todo caso, yo darle ánimos a mi formación política, que fue recordar la más votada, y a los 15 días le hicieron una moción de censura sin ningún tipo de justificación. Por lo tanto, esperar. Tengo la confianza de que Lola García sea la próxima presidenta del Cabildo de Fuerteventura. Bueno, Pedro, para terminar. Sin tener una justificación, tenían más consejeros que Coalición Canaria. Eso ya es bastante. En la mayoría que consiguió que Blas Acosta fuera presidente, tuvieron que votar uno más que el resto. Claro, pero porque ahí hay una anomalía en el tema de los cabildos, claro, hay una anomalía porque se elige directamente a un presidente, y antiguamente, ustedes no lo recordarán porque son muy jóvenes, no había mociones de censura. Sí, yo sí lo recuerdo. Solo podía ser presidente el más votado. Tampoco seré tan joven. Susan, a mí me gustaría preguntarte por cómo has vivido, porque creo que tienes que haberlo vivido en primera persona, el tema de tu padre, del accidente, del tema del positivo por alcohol, de qué es lo que le has dicho, y sobre todo si te has también sentido tú perjudicado o se han referido a ti atacándote con respecto a esa situación de tu padre. Bueno, yo no soy representante de mi padre en ningún momento, ni aquí actúo como hijo, sino como diputado de Coalición Canaria. Él ha dado sus respuestas, él ha pedido disculpas después de su irresponsabilidad, y él ha tenido ya sus consecuencias. Por lo tanto, yo no soy nadie para opinar, y lo que le haya dicho o no le haya dicho, permítanme que entre dentro de mi esfera privada. Pues Jesús Machín, parlamentario de Coalición Canaria por la isla de Lanzarote, muchas gracias, a seguir trabajando. Saludos. Muchísimas gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, pues Jesús, la verdad que es de los, yo al menos, pues sigo un poco la actividad parlamentaria, porque los gabinetes de prensa funcionan muy bien, tanto el de Coalición Canaria y sobre todo el Partido Socialista funciona magnífico, y recibo pues prácticamente todos los días todas las iniciativas que se hacen. Y Jesús, dentro de los parlamentarios, es uno de los más activos. Es muy activo, presenta muchas iniciativas, no solo la que se le preguntó aquí del tema de las caravanas, sino el último, por ejemplo, que he visto yo, reivindicar políticas activas de empleo juvenil, porque son uno de los sectores que peor están pasando esta crisis desde el punto de vista laboral, ¿no? Pero bueno, por cierto, yo creo que sí podía haber dado su opinión respecto a lo que le pasó a su padre, porque al fin y al cabo él es cargo público y es de su partido, pero bueno, pero yo entiendo, yo ya di mi opinión, por ejemplo, y yo no soy ni cargo público, ni familia de Jesús Machín, ni parlamentario, yo apoyé que no dimitiera. Pero es comprensible que él no quiera, en fin, porque le toca tan directo que cualquier cosa puede parecer. Si habla muy crítico, pues sería un mal hijo, y si habla de defensa es porque es el hijo, entonces es una situación muy complicada. Bueno, pero qué comprensivo. ¿Tú querías decir algo, no? No, simplemente que yo he entendido, leyendo entre líneas, que ha venido a decir es su tema, ¿no? Claro. Bueno, hay una empresa, no sé si ustedes la conocían,
Lanzaocupa se llama. A nivel nacional. Aquí se ha instalado ya. Sí, lo leí el otro día, Yo no me lo sorprende. en el Lancelot Digital y... Pero tienes publicidad aquí, yo para dar diablo bien no, mal. No. Ah, pues a mí es que No, me da no, una mala espina este tipo de empresas. Yo no las conozco, yo sí lo leí. Lo que pasa es que es yo sí lo una, leí, pero es me da una mala empresa espina. que aprovecha, digamos, también el limbo jurídico o el vacío legal que pueda existir para actuar, ¿no? No pueden hacerlo las fuerzas de seguridad o no con la celeridad que un propietario requiere por parte de la justicia. Y bueno, pues estas personas lo que hacen es dejarte legales. De nuevo el piso vacío. Por eso, Son empresas legales. Hombre, yo sinceramente... Son empresas legales, pero porque hay un vacío. Sí, Oye, yo no apoyo la ocupación, ni mucho menos. Yo respeto la propiedad privada, pero yo no sé, seré yo el único. Yo creo que no. Pero es que me dan a mí una sensación de ser unos matones. No, hombre, no. A mí me da esa sensación. No, hombre, no. Hoy lo entrevistamos aquí. Ah, bueno, ¿y qué? Pero, bueno, yo te pregunté. No, hombre, no. Lo que es la bueno, pero mi sensación la puedo tener, ¿no? Yo lo que creo es que hay una... Hombre, para hacer desalojos hay que estar fuerte. Es que tenga que nacer una empresa como esta significa lo mal que funciona la justicia y los cuerpos de seguridad que no le ampara la justicia para poder tener que soportar situaciones inimaginables, como se han soportado aquí y en otros lugares, inimaginables. El abuso de los ocupa terrible. Y no estoy hablando, como ustedes creen, una familia que está trabajando, que se queda sin Si una familia trabajo. está trabajando y no tiene recursos, para eso están los servicios sociales. Claro, pero no ocupar algo que no es tuyo. Pero incluso no me estoy refiriendo a eso, me refiero a los ocupas profesionales que existen, que hacen negocio y te destrozan luego las casas. Claro, el mensaje buenista, oiga, pues sí, muy bueno esto de... Pero si le ocurre a usted, a su familia, a su madre, que vive a lo mejor, gracias, como hay muchas personas que han, después de trabajar miles de años, decenas de años, han conseguido esa familia tener un piso para poder alquilarlo y que se meta una persona de ocupa y se lo destroce. Y realmente en este sentido creo que es lamentable que tenga, lamentable me refiero que ocurran estas cosas y en esta vida la necesidad hace que crean que nazcan este tipo de empresas porque no se soluciona por donde tenía que solucionarse, por la justicia, de manera rápida y justa. Pero lo que no puede ocurrir es que pague el pato precisamente las personas, porque ¿quiénes alquilan? La gente, la mitad de los pisos que se alquilan en Arrecife son gente de clase media alta que después de mucho trabajo, de mucho esfuerzo, oye, pues ganan un extra. Yo quiero ir ahí. Y si no ha sido su trabajo y ha tenido la suerte de heredar 20, 30, 50, 1000 apartamentos, tienen el mismo derecho a que se les preserve la propiedad privada. Que sí. No porque lo hayas ganado tú, pues chapó porque lo hayas ganado. Sí, no, pero también el que haya heredado tiene el mismo derecho a que no se le vulnere. Eso es evidente, Pedro, tienes razón ahí. Pero lo que te quiero decir es que, porque ya vienen los buenistas, no, es que ahora cogen y a una casa donde tienen un niño, el pobre, vienen esta gente y los echan. No. Aparte que tiene una forma... Bueno, el vicepresidente del gobierno español no reconoce, digamos, el problema de la ocupación. Vamos a empezar por ahí, a la hora un poco de plantear lo que estabas diciendo, de que es necesario pues otro tipo de interpretación a lo mejor de la realidad, ¿no? Por una parte y por la otra, porque efectivamente siempre en la ocupación hay una necesidad, en teoría, aunque también hemos visto que hay mafias en torno, digamos, a este sistema de darle la patada a una puerta, y del otro lado también hay damnificados, ¿no?, de esa ocupación, que son los legítimos propietarios, que muchas veces se desesperan. Ha habido casos flagrantes en este país con respecto a este asunto. Pero de cualquier manera, bueno, algo se ha hecho. Creo recordar que el Ministerio de Interior creo que eliminó las 48 horas estas un poco de impasse que tenía que esperar la policía para actuar, además teniendo las pruebas necesarias para hablar de un delito, etcétera, etcétera. Y bueno, en este caso se le ha dado a la policía una agilidad en la actuación. Mire, hay especialistas en ocupar casas que no son de ellos. Y ahora hay especialistas para desalojarlos. Claro, que después te dan la llave en mano y tú les pagas. Y encima que cobran dinero en casas que han ocupado y tienen 10, 15 casas, sobre todo ocurren en las zonas turísticas, en Playa Blanca y tal, donde se han... bueno, es que en Playa Blanca hace 3 o 4 años usted tenía una villa, y dejaba de ir un mes y cuando llegaba ya encontraba a los amigos ocupas ahí metidos y ya no familias enteras, sino familias enteras que habían pagado un dinero
a un tercero que no era el propietario. Y ocupas que, oye, ocupas que después no tenían, o eran tan frescos que no tenían su casa en alquiler o se metieron en la hipoteca y después allí fuera tenían su gran coche, su gran barco, su gran barbacoa, etcétera. O sea que no era por necesidad. Bueno, me están diciendo, oiga, vamos a ver la pieza que tienen los informativos. No, ahora dicen que no. Ahora dicen que sí. Pues bueno, pues podemos verla y ya después nos vamos. Venga. La ocupación y los ocupas se han convertido en uno de los mayores problemas sociales de la actualidad. De un lado, la necesidad de muchas familias desfavorecidas de tener una vivienda o un simple techo para proteger a su familia. Y por otro, el derecho de las personas a la propiedad privada y el acceso a sus viviendas o inmuebles. Ante este problema ha surgido una empresa en la isla, Lanzarote, que ofrece servicios de desocupación. Para empezar, sus dos propietarios consideran que en Lanzarote hay un claro problema de ocupación. Que aquí en Lanzarote hay pero montón de ocupas. Bahía Blanca y Costa Teguise ahora mismo son las zonas que más ocupas hay. Porque hay muchos ocupas que, como hemos hablado, por necesidad o por ocupar. Porque hay muchos que buscan su piscina y su gran casa. Mucha gente se pregunta cómo esta empresa puede lograr desalojar una casa de ocupas cuando la legislación e incluso las fuerzas de seguridad a veces poco pueden hacer. La primera y la mejor, la que sería la mejor, sería la negociación. Sí. En caso que no lleguemos a una negociación, se le pondría un control de acceso. Esa es la clave. ¿Qué es el control de acceso? El control de acceso es con una empresa de seguridad también que te pone con la seguridad, con su número de placa, etcétera, etcétera. Una compañía de seguridad privada, exacto, que tiene su placa y todo eso. Entonces, cuando el ocupa sale de la vivienda... Sí, porque tiene que ir a comprar. Tiene que comer, tiene que beber agua, etcétera, etcétera. Ya ese hombre no puede entrar a la vivienda, porque no es de él. Siempre teniendo las escrituras del propietario en la mano. Ese es el control de acceso. Lo que sí quieren dejar claro estos dos empresarios es que no utilizan la violencia. Yo voy con mi equipo de trabajo. Si pasa cualquier tipo de incidencia como la que usted me está diciendo, lo más normal que usted va a ver de parte nuestra es neutralizar. Si viene con un cuchillo, tratar de quitarle el cuchillo y neutralizar, no pegar. No pegar, sino defendernos entre lo que cabe y tratar de neutralizar a esa persona para que se quede quieto, para que ya dejemos el tema ahí y todo lo demás, pero de pegar nada. Estos profesionales recomiendan tener cuidado con la información que se vierte en las redes sociales sobre sus casas o vacaciones, entendiendo que hay ocupas que pueden estar atentos a esa información para luego proceder a ocuparla. Evidentemente esto está de manera, en fin, es una empresa, está legalmente constituida y en cualquier caso, insisto, es una pena que muchas familias, muchas personas en esta isla que tengan una casa y se la vean destrozada por gente que no es que quieran vivir, sino que lo que quieren muchos de ellos es incluso quedarse en ella para toda la vida y alquilarla en muchas de las ocasiones. Pero fíjate, Jorge, simplemente decir que con el tema del COVID, de la pandemia, el confinamiento y bueno, los ERTES y la situación un poco económica dramática que pueda estar atravesando mucha gente, los propietarios han demostrado su solidaridad con muchísimas familias, condonando, digamos, alquileres y el pago de deuda, precisamente teniendo en cuenta la situación. Por lo tanto, la ocupación yo creo que menos justificada está cuando la reacción por parte del propietario ha sido darles un respiro a aquellos que también lo están pasando mal. Y luego déjame decir una última cosa. Ahora mismo hay una moda y es que está cambiando el chip de la gente. Lo digo porque esto de la ocupación también es como una moda, ¿no? Una tendencia. Ahora mismo se lleva viajar gratis, es decir, ¿para qué gastar en el alojamiento? Entonces uno busca la manera de que le salga gratis la estancia en el lugar que elija. A veces parte de la ocupación está vinculada a este tipo de negocios en paralelo que cumplen una demanda existente por parte de muchísima gente que ahora mismo... Pues... Yo lo único que digo que todo eso se evita si hubiera una legislación ágil y eficaz, clara y en defensa de los propietarios. Mientras eso no exista por el buenismo, no va a haber soluciones y van a ser empresas como esta, que no es lo más deseable que exista, no por nada, sino porque se tendría que solucionar por otras vías de la justicia, pero con la rapidez que tiene que actuar la justicia y sobre todo castigar
aquellos es que hay que tener cuidado, que hay que castigar. Porque hay que leer entre líneas y bueno, hay que estar muy asesorado. Lo digo porque recuerdo el caso de una señora, además en Barcelona, que también la ocupación es otro problema añadir a la lista, que entró en su vivienda cuando, digamos, el ocupa se había marchado, una vivienda que fue ocupada porque se había puesto en vivienda de turismo vacacional. Esa persona que iba solo a pasar una semana se tiró ahí prácticamente un año. Esta señora desesperada pues decidió entrar en su propia casa cuando este señor se marchó para hacer una gestión. Y fue en este caso denunciada. Y de hecho, le dieron la razón. Sí, pero digamos el Ocupa, le dieron la razón. Ocupa le metió en un follón a esta señora propietaria. Pues esas son las cosas que no pueden ocurrir y hay que cambiar. El juez no le queda más remedio porque el Código Penal está como está y protege más al que, en este caso, protege más al Ocupa que al propietario. Y así, pues, habrán casos como este. Y es lamentable. Yo sé que hay mucha gente del buenismo que dirá, oye, ojalá le ocurra a su padre o a su madre que tenga una casa después de trabajar y se la destrocen para que sepa si realmente... No, creas tú, el buenismo cada vez vive mejor también, ¿eh? Y se está acostumbrando a las mieles. Sí, ay, sí, hombre. El buenismo, es por que lo menos, lo bueno... el buenismo aquí de Podemos, de algunos de Podemos, hombre, lo vimos el otro día protestando ayer, ¿no? Protestando porque se iban a nombrar, y yo también desde mi punto de vista también protestaría, por el nombramiento de directores insulares. Y hombre, creo que hay 2 consejeros y uno de ellos es consejero en el Cabildo, que cobran por estar yendo a plenos, comisiones, etcétera. Y no es poco, y también está de asesora del Ayuntamiento de Tías cobrando un buen dinero, pero muy buen dinero. Así que, hombre, todo el mundo se acostumbra a lo bueno. Oye, por cierto, y ahora sí me dejan... Yo es que quiero que todo el mundo se acostumbre a lo bueno, porque hay que acostumbrarse a lo bueno. Pues es fácil acostumbrarse. Me gustaría mandar... A lo malo nadie se acostumbra. Que no sé por qué, pero sí... Mandar un saludo muy fuerte a la gente de mi pueblo porque me consta, últimamente paseo bastante por allí y que te ven, no sé por qué tampoco, porque yo no te vería, yo cuando no vengo no te veo. Mira, por cierto, hablando de Taíche... No, yo estoy hablando de la villa. De la villa, no te confundas, pero de la capital. De la carretera que va de Taíche a la villa, hoy ya se puede llegar hasta Las Cabreras, están asfaltándola, está cerrada. ¿Y de Las Cabreras para arriba qué hacemos? De 7 a 7, hombre, pero tiene que terminar tiene que terminar. Ah, bueno, se puede coger por... No, te pregunto porque yo últimamente estoy yendo a Guatiza todos los días, pero... Claro, tiene que ir por Guatiza o por San Bartolomé. ¿Puedo ir por el complejo? Sí, por San Bartolomé. No, hasta Las Cabreras. Ah, bueno, no, que va. Todavía no, pero mañana me dijo Eño que sí ya podía. Por cierto, que sí podía ya llegar, calculaban a Nazaret, y ya entonces ya se podría ir. Sería bastante más factible. Y ya se calcula que dentro de 5 o 6 días se puede acabar todo. Es decir, para mediados, finales de la próxima semana estará terminada esa obra de mejora de la carretera que va de Taíche a la villa. Solo decir también... ¿Quién está llamando? ¿Eño? Eño, ¿me va a decir por dónde tengo que ir? Eño, no, lo que está también, hay una noticia en Lancelot, lo verán en lo informativo, y es que, bueno, hay alguna gente que está protestando porque la verdad es que hay algunas cosas que están muy mal, no, pero están mal, están feas en el tema de Costa Teguise, pero Eño Robaina, que no para de trabajar, dice que estas cosas no tienen que ver nada con la nueva avenida, solo hay un pequeño problema en la avenida, que un tío quemó, no se sabe si algo de plástico, y al quitarlo levantó el cemento y la pintura, pero el resto de la avenida, de esa obra de la avenida de Las Cucharas, está en perfectas condiciones. Nosotros nos vamos, buenas tardes, mañana regresamos.